Si crees que estás teniendo un mal día, piénsalo de nuevo, porque nada, absolutamente nada, se compara con lo que los hombres enfrentaron en Stalingrado. Esto no fue solo una batalla, esto fue el fin del mundo, ladrillo por ladrillo, aliento por aliento congelado, un sitio donde el tiempo se detuvo y la muerte era constante. Fue el peor lugar en la Tierra durante la Segunda Guerra Mundial, quizá el peor lugar en el que un hombre podría estar. Stalingrado no solo mataba, también les arrebataba esperanza, calor y cordura. El frío solo podía parar tu corazón en la noche. El hambre vaciaba regimientos y el enemigo estaba en todas partes. Sobre ti, debajo de ti, oculto tras la siguiente pared destruida con una bayoneta o una bala. Hasta el infierno habría parecido amable en comparación. Comparado con esto, las playas de Normandía eran el paraíso y Verdún era organizado. Stalingrado era caos, puro, implacable, un caos demoledor. Los que quedaron atrapados ahí tuvieron que luchar y morir de hambre en una ciudad fantasma. En 5 años he leído muchos relatos sobre la batalla de Stalingrado. Cartas, diarios, memorias y recuerdos entre las cenizas. Hoy quiero compartir contigo algunos de los peores y algunos de los más poderosos. Estas historias vienen de diversas perspectivas, jóvenes, ancianos, personas rotas y desafiantes. Algunas las narraré con la voz del propio soldado para acercarte a lo que él vio y sintió. Otras las narraré en tercera persona, sobre todo cuando los detalles sean muy fragmentados o intensos para capturarlos solo en primera persona. De cualquier manera, lo que estás a punto de escuchar es real. Estas son las voces de Stalingrado. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de primera mano de Gottfried von Bismarck, un joven oficial alemán arrojado a la pesadilla de Stalingrado. Su historia nos lleva desde los últimos vuelos hacia la ciudad condenada, hasta el frío amargo de la estepa, y los últimos días desesperados del sexto ejército rodeado. Es una rara visión de frentes desmoronados, hambre, desesperanza y colapso psicológico de un ejército abandonado. En sus palabras escucharás no solo lo que sucedió, sino cómo se sintió. Esto es Stalingrado visto a través de los ojos de un soldado que lo vivió y que al final sabía que la guerra ya estaba perdida. A fines de agosto de 1942, nuestro 178 regimiento rompió la cabeza de Puente Norte del Don en Burtiachi. Pese a la fuerte resistencia rusa, nuestros panzers alcanzaron el Volga al norte de Stalingrado en pocos días. Para septiembre, nuestra 76ª División de Infantería se había atrincherado en el llamado Límite Norte, un tramo árido de estepa entre el Don y el Volga. La tierra era seca y desolada, surcada por profundas quebradas y barrancos. Reforzamos la línea con trincheras dobles que unían los búnkeres, 6 filas de minas, alambre de púas y restos de tanques T-34 rusos destruidos con torretas funcionales como defensas estáticas. Nos sentíamos intocables y seguros, convencidos de que los rusos no podrían vencernos. Pero en Stalingrado todo era diferente. La lucha se volvió una pesadilla salvaje. Hombre contra hombre, piso por piso, casa por casa. Los soviéticos se atrincheraron en una pendiente de 300 metros de ancho en la orilla occidental del Volga. Aquí, en esta pequeña franja de tierra, reinaba el caos. El campo de batalla era tan estrecho que las armas pesadas eran inútiles. Nunca pudimos tomar completamente este terreno porque, sin importar cuánto lucháramos, los soviéticos nunca dejaban de reabastecerlo cruzando el río. Era la guerra en su forma más absurda. Una vez visité una compañía donde los alemanes tenían el sótano y el piso superior de un edificio, mientras que los rusos ocupaban la planta baja en medio. Ningún bando quería destruir la casa por miedo a perder su posición o el calor. Por la noche, había una tregua silenciosa para recoger heridos y traer comida. Durante el día, los cuchillos volvían a salir. Como unidad tirada por caballos, no estábamos listos para el invierno brutal,
No había refugio para los animales ni madera para calentarnos o hacer búnkeres. Todo debía transportarse cientos de kilómetros desde el oeste del Don. Enviamos la mayoría de nuestros caballos de regreso al otro lado del río, quedándonos solo con unos pocos para los carros de suministros. Esa decisión nos costaría todo. Cuando los soviéticos nos rodearon, no pudimos mover la artillería pesada. Fue el principio del fin. Para noviembre, el frente se había vuelto extrañamente silencioso y nos concedieron permiso de nuevo. Me tocó trabajar en Navidad, pero un oficial de reserva mayor me pidió cambiar porque su hija se casaba ese día. Acepté. Un soldado toma lo que puede conseguir y no tenía ilusiones de que la Navidad seguiría existiendo para cuando regresara. El 15 de noviembre abordé el tren en Kalach, la última estación antes de Stalingrado. 4 días después, el 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron la Operación Urano. El día 22, el sexto ejército fue rodeado. Pasé 4 semanas tranquilas en casa, en Pomerania. Sería la última vez que lo vería. La prensa alemana guardó silencio. Ni mi familia ni los centros de mando sabían de la catástrofe recién ocurrida. Si en el batallón de reserva en Potsdam supieran la verdad, me habrían impedido volver. Pero la ignorancia no me dio razón para quedarme. El 14 de diciembre abordé el tren hacia el este desde Berlín. En Yarkov nos ordenaron bajar. Todo el personal del sexto ejército debía desembarcar. Oficiales a la reserva del Führer nos dijeron. Nadie explicó qué significaba eso, pero los susurros ya habían comenzado. Algo andaba terriblemente mal en Stalingrado. Aún así, nos decíamos a nosotros mismos que el sexto ejército no podía estar rodeado. Era impensable. En Rostov del Don, los rumores sobre un cerco se hicieron más fuertes. Me reasignaron como enlace con el ejército rumano. Pero los rumanos ya se habían ido. Lo poco que quedaba había huido en pánico, dejando todo atrás. El 23 de diciembre, nuestro grupo improvisado de 40 oficiales y algunos soldados llegó a Chir, a 280 kilómetros de Stalingrado. Allí se nos ordenó formar un Kampfgruppe para defender el pueblo. Había 6 oficiales por soldado y solo teníamos pistolas como armas. La mayoría eran tropas de suministros, choferes, cocineros, mozos de cuadra y sin experiencia en combate. Era una locura total. Acampamos en el único refugio que teníamos, nuestros vagones de tren. Por suerte, estaban calefaccionados. No llegó ningún enemigo, no llegaron órdenes, ni siquiera había un frente real, solo la estepa abierta y el temor. En Nochebuena vimos pasar un tren ambulancia, cargado de hombres heridos, los últimos sobrevivientes evacuados del cerco de Stalingrado. Sus cuerpos demacrados yacían en vagones llenos de paja. Al verlos, de repente recordé el árbol de Navidad que mi madre me había empacado. En un momento de puro instinto, lo coloqué en la plataforma congelada. Encendimos velas. Heridos, caminantes y olvidados se reunieron en silencio. Las voces se unieron lentamente para cantar Noche de Paz. Era crudo, desafinado, pero profundamente humano. Por un momento, en la oscuridad helada, la esperanza titiló. Los días siguientes parecieron una farsa. Fingíamos ser soldados. Recuerdo una patrulla de 4 oficiales armados solo con pistolas, explorando un camino helado en un ópalo. Otra patrulla avanzó al este en una locomotora rusa con tanques de combustible, esperando que los soviéticos no los bombardearan con sus aviones nocturnos, las temidas máquinas de coser. El 30 de diciembre recibí nuevas órdenes. Debía regresar a mi división dentro del cerco. La mayoría de los oficiales ya estaban muertos y la unidad necesitaba reemplazos. Me alegraba volver con mis propios hombres, aunque estuvieran atrapados. No tenía ninguna duda de que lograríamos salir. La idea de que pudiera ser algo sin esperanza simplemente no se me ocurrió. Antes de volar, visité la oficina del personal. Ahí reconocí a Alejandro Stolberg, el primo de mi cuñada, ahora ayudante personal del mariscal de campo Manstein. Me recibió calurosamente y me invitó a ver al mariscal de campo. Durante la reunión, le dije que regresaba al llamado frente. Manstein me interrumpió. ¿Qué significa frente? Ya se lo aclaré. Esa noche, para mi sorpresa, me invitó a cenar con él y su personal. Luego mencionó esa cena en Victorias Perdidas y Stolberg la recordó, calificando mis acciones como deber prusiano. Eso suena noble, pero la verdad es que solo era un soldado con órdenes. A la mañana siguiente me llevaron al aeródromo. Mi vuelo, un bombardero Heinkel, estaba sobrecargado de pan, municiones y bidones de combustible. La pista de aterrizaje era poco más que un prado congelado. Cuando intentamos despegar, el tren de aterrizaje sobrecargado cedió. La aeronave se deslizó cientos de metros sobre su panza. Milagrosamente, no explotó.
Salimos ilesos, cubiertos de polvo y un silencio frío. Me dieron la oportunidad de evitar el vuelo de regreso al bolsillo de Stalingrado. En vez de eso, tomaremos un café en Kranzlers, me dijo el oficial de la Luftwaffe. Ese fue el momento en que mi supuesta devoción prusiana al deber fue puesta a prueba. Rechacé la oferta y llegué justo a tiempo para el segundo intento de despegue. Era un grupo de vuelo pequeño, 3 aviones, sin escolta de cazas, no había ninguno disponible. Ya estábamos en espacio aéreo soviético cuando los cazas rusos nos atacaron. Los otros 2 bombarderos fueron alcanzados y rápidamente soltaron sus suministros antes de desviarse. Ni siquiera intentaron aterrizar. Nuestra aeronave siguió adelante y aterrizó, pero no teníamos tiempo. Los soviéticos ya tenían el aeródromo en la mira. Cada vez que un avión aterrizaba, le disparaban. La orden era clara. Aterrizabas, subías a los heridos y despegabas rápido. 1 minuto extra en tierra y morías. Vi a hombres aplastados por cajas de pan congelado, lanzadas desde aviones a toda prisa. El frío endurecía todo como hierro. Me alejé y salí rápido de ahí. Fui de los últimos oficiales transportados por avión. Días después, ese aeródromo cayó ante el Ejército Rojo. Me dirigí al mando de la división y entregué el mensaje de Manstein. La situación es miserable, pero no desesperada. Mi oficial al mando me dijo que nunca repitiera esas palabras. Me negué. Yo creía que estaba mal, que era insultante mentirle a hombres que ya sabían que iban a morir. Esa noche me enviaron al frente. Mi regimiento improvisó una línea defensiva a 30 kilómetros al oeste de Stalingrado. Solo quedábamos 6 oficiales de 45. Me asignaron un grupo de combate de unos 30 hombres. Mi predecesor había sido gravemente herido el día anterior. Nadie de mi antigua unidad de zapadores quedaba, todos habían caído. Ahora dirigía a desconocidos. Estaban dispersos en trincheras poco profundas, cavadas bajo 1 metro de nieve, en la estepa abierta y congelada. Solo nos movíamos cuando la luna se cubría, avanzando sigilosos por la noche. Nuestras antiguas líneas fortificadas fueron ocupadas por los soviéticos. Nosotros estábamos tendidos en llanuras abiertas azotadas por el viento, intentando cavar refugios en hielo y tierra a menos 15 o 20 grados Celsius. Iluminamos nuestro búnker con cables de teléfono improvisados y lo cubrimos con piezas de aviones recuperadas. Si llegaba comida, era de noche. Si no, buscábamos entre restos o no comíamos. En las 6 semanas que estuve fuera, todo había cambiado. El Sexto Ejército se estaba muriendo de hambre. Los suministros aéreos nunca eran suficientes. Las raciones bajaban cada día hasta casi agotarse. Los heridos agonizaban sin atención. No había vendas, ni analgésicos, ni morfina, ni calefacción, ni esperanza. Si un hombre podía arrastrarse, se dirigía al aeródromo, peleando con otros para abordar un avión, muchas veces a la fuerza. Escenas de horror se desarrollaban a diario. Peleas a puñetazos, súplicas, ruegos. Ni el combustible de los aviones alcanzaba para encender nuestros tanques, menos para salvar vidas. Las ambulancias estaban inmóviles e inútiles. Transportábamos a los heridos en trineo cuando podíamos. Nuestros pocos caballos morían en la nieve, demasiado débiles para jalar y pocos para comer. Pero peor que el frío, el hambre o la enfermedad, era el silencio en las cajas de municiones. No había munición y cada tiro requería aprobación de la división. El ataque ruso ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo, y al llegar estaríamos casi indefensos. Así era Stalingrado a inicios de enero de 1943, sin combustible, sin comida, sin medicinas, sin balas, sin esperanza de ayuda, y aún así, de alguna manera, los hombres seguían luchando. El 8 de enero cumplí 22 años, 2 días después comenzó. Una gran ofensiva soviética atacó el norte. Resistimos solo un día antes de que rompieran nuestras líneas. Nos retiramos poco a poco de regreso hacia Stalingrado, siempre bajo la cobertura de la oscuridad. Mientras la mitad dormía, la otra mantenía a raya a los rusos. Durante la retirada, registraban cada vehículo abandonado, asientos y cajas en busca de comida. Si hallábamos una lata de carne, la unidad triplicaba su tamaño. De noche no distinguía a los míos. Arrastrábamos a los heridos en trineos improvisados. No podíamos hacer más. No teníamos la fuerza. Cada noche debatíamos si huir al oeste, pero yo sabía lo lejos que estaban las líneas alemanas. Cientos de kilómetros de tierra congelada en manos del enemigo. Sin refugio, sin comida, y nuestros cuerpos hacían mucho que se habían quedado sin fuerzas. Algunos lo intentaron de todos modos.
Nadie lo logró. Nunca mencionamos ser prisioneros, pero sabíamos que sucedería. Ya habíamos visto antes prisioneros de guerra soviéticos, largas filas de hombres hambrientos, con la mirada vacía y arrastrando los pies. Nadie quería creer que pronto podríamos vernos así, pero lo sabíamos. A finales de enero, el cerco se había dividido en 3. Ya no quedaban aeródromos en funcionamiento. De noche, aviones lanzaban comida a ciegas. Quien la encontraba primero se la quedaba y muchos contenedores iban directo a los rusos. El 31 de enero Paula se rindió en el cerco sur. Un día antes, Hitler lo nombró mariscal de campo y le ordenó resistir hasta el final. En el norte resistimos. Esa noche, en las ruinas de una casa destruida, nos sentamos en el sótano y escuchamos nuestro obituario, el discurso de Göring en la radio. Nos comparó con los espartanos en las Termópilas y calificó nuestro sacrificio de heroico. Viajero, dile a Esparta, dijo. Eso fue todo. Esa fue nuestra despedida. Supimos entonces que ya estábamos muertos en las minas de Berlín. Todo un ejército, sacrificado por nada. La amargura era insoportable. Y luego el 2 de febrero terminó. Los disparos cesaron. Los soviéticos capturaron prisioneros en silencio y sin violencia, como si ambos bandos ya estuvieran cansados. Estábamos cansados de la guerra, la nieve y la muerte. Todo había terminado. Este es el relato de primera mano de Miguel Daimel, un mecánico de vuelo que fue testigo de la batalla de Stalingrado, no desde las trincheras, sino desde los cielos. Durante 81 misiones, Daimel voló entre fuego antiaéreo, ataques de cazas y frío intenso, lanzando bombas al principio y después pan y combustible a un ejército hambriento atrapado abajo. Presenció los momentos finales de Pitomnik y Gumrak, viendo a heridos y desesperados pelear por subir a su avión. Lo que sigue es su historia, de supervivencia, pérdida y deber cumplido hasta el final, sobre una ciudad que se había convertido en un cementerio. Después de mis misiones sobre el Cáucaso y el Mar Negro, fue en los cielos sobre esa ciudad maldita donde mi guerra cambiaría. Mi vuelo número 139 comenzó el 21 de agosto de 1942. Esa mañana a las 6:30 lanzamos nuestra primera incursión de bombardeo contra tropas soviéticas. Volamos de nuevo esa tarde desde el aeródromo de Kramatorskia, al oeste de Stalingrado. En los días siguientes los ataques se intensificaron. El día 23 nos trasladamos a Morozovskia. Para el 24 nuestras órdenes eran claras. Comenzar el bombardeo concentrado de la propia Stalingrado. 3 misiones ese día a las 06:30, 11:30 y 15:15. Cada ataque fue a gran altura sobre patios de tren, plantas industriales y zonas urbanas de la ciudad. Cada vez nos enfrentábamos a un intenso fuego antiaéreo. Desde ese momento hasta principios de octubre, nuestra tripulación, bajo el mando del sargento mayor Dietrich, voló misión tras misión. 58 vuelos de combate en solo 6 semanas, cada uno durando de 2 a 4 horas y media. Despegábamos desde Kramatorskaya, Morozovskaya y después Tasinskaya, cada vez avanzando hacia el ardiente corazón de Stalingrado. En la estepa de Kalmuk, al noroeste de la ciudad, había una garganta llamada Valle de los Gracos. Estaba lleno de fuerzas rusas y nos ordenaron bombardearlo varias veces. Una y otra vez ataques diurnos contra las tropas soviéticas que se escondían en esos barrancos. A veces sentía que intentábamos bombardear la tierra misma hasta someterla. Atacamos estaciones de tren, fábricas de armamento y aeródromos al este del Volga. Los cazas y el fuego antiaéreo eran constantes. Aunque nuestros aviones solían regresar dañados, mi tripulación nunca resultó herida. Volamos repetidamente. Recuerdo especialmente mi misión 196, el 2 de octubre de 1942. Despegamos de Kramatorskaya en nuestro Heinkel G-111 a las 20:45. A las 23:00 estábamos al este del Volga buscando aeródromos enemigos cuando los reflectores nos iluminaron. Las armas antiaéreas dispararon, pero no recibimos impactos, aunque nuestro radioreceptor estaba muerto. No oíamos la base. Nuestros transmisores funcionaban, ellos nos escuchaban, pero no sabíamos dónde estábamos. Volamos a ciegas en la oscuridad. El teniente Winkler, nuestro observador, le gritó al piloto: «Willy, ir al oeste o volaremos directo a las manos de Iván».
Con el combustible agotándose, decidimos volar al sur esperando hallar el mar de Azov. A las 4:30 lo vimos. Agua oscura bajo un amanecer pálido. No teníamos suficiente combustible para llegar a nuestros aeródromos. Dimos vueltas, encontramos un prado a 15 kilómetros al norte de Verdiansk e hicimos un aterrizaje de emergencia. Dejamos el tren de aterrizaje arriba, ya que aterrizar en la carretera angosta pudo ser mortal para todos. Derrapamos por el campo, fríos y vivos. Luego vino la larga caminata de regreso a la base. En octubre, transfirieron a nuestro piloto y la tripulación se disolvió. Las bajas devastaron la unidad y quedé en reserva. Tras un breve permiso en diciembre, volví al frente y me integré a una nueva tripulación comandada por el cabo Adrián como mecánico de vuelo. Ahora solo volábamos misiones de suministro. El sexto ejército había sido rodeado. Nuestro papel había cambiado. Llevar comida, sacar a los heridos si podíamos. Mi primera misión con la nueva tripulación, el vuelo 198, fue el 12 de enero de 1943. Despegamos de Novocherkassk en un G-111 a las 7:45. Aterrizamos en el aeródromo de Pitomnik 2 horas después. Lo que vimos ahí se quedó conmigo. Soldados alemanes heridos, con uniformes sucios, apenas conscientes. Hombres de la organización TOT, en su mayoría de mediana edad, con uniformes oliva claro, quedaron atrapados mientras reparaban caminos a la ciudad. Descargamos los contenedores de comida. Un soldado raso había venido desde Alemania solo para entregar piezas de repuesto. Repartimos sacos de pan. 8 hombres heridos y un corresponsal de guerra subieron a bordo. Aunque tenía muchos agujeros de artillería antiaérea, 50 proyectiles atravesaron la cola y parte trasera del fuselaje. Despegamos de nuevo y volvimos sanos y salvos, pero ese aeródromo cayó pocos días después. Después de que se perdió Pitomnik el 15 de enero, solo nos quedaba Gumrak, pero ese campo era un cementerio. Cráteres de proyectiles, restos calcinados y poco combustible. Aún así, el mariscal de campo Milch mantenía órdenes estrictas. Había que aterrizar. Nuestro grupo, la tercera Staffel del Kampfgeschwader 55, había pasado de 27 tripulaciones a 12. El 18 de enero, solo 3 de nosotros seguíamos operativos. Esa noche, con temperaturas de menos 20 grados Celsius en tierra y menos 40 grados Celsius en el aire, fuimos al aeródromo de Novocherkassk. El sargento mayor Lojner murmuró durante el trayecto que tenía un mal presentimiento, no se equivocaba. Despegamos en nuestro E-111 a las 20:40, llegamos a Gumrak a las 22:00, intentamos aterrizar, pero había restos bloqueando la pista. Un avión destruido simplemente estaba ahí en la oscuridad. Bajamos el tren de aterrizaje, dimos vueltas, luego lo subimos. Una y otra vez, 8 veces, 10. Nunca recibimos la señal. No pudimos aterrizar. Finalmente abrimos la escotilla inferior y comenzamos a empujar las bolsas de pan una por una, parados sobre el viento helado que entraba por el piso. Otra tripulación hizo lo mismo. Una tercera nunca regresó. En la siguiente misión, 2 noches después, el mismo caos. Volamos 90 minutos, el combustible se acababa y no había dónde aterrizar. Lanzamos suministros desde el aire y volvimos. Aunque seguimos la lógica, desobedecimos órdenes y nos obligaron a presentar un informe escrito. Nadie respondió. Ahora las misiones diurnas estaban prohibidas. Habríamos visto la destrucción claramente a la luz del día. Quizá podríamos haber aterrizado, pero no lo permitieron. Tras la caída de Gumrak el 21 de enero, solo nos quedaba una opción: una pista de emergencia improvisada cerca del corazón de la ciudad, Stalingrad. Volamos allí el 22 de enero. La escena que vimos rompió lo poco que quedaba en nosotros. Soldados con uniformes delgados estaban de pie en silencio a menos 30 grados Celsius, congelados juntos, en grupos encorvados e inmóviles. Descargamos el pan y los recipientes tan rápido como pudimos. Un oficial de artillería antiaérea se acercó con un testamento en su abrigo y nos pidió entregarlo a la última máquina que saliera. Al aterrizar al día siguiente, él ya no estaba. No pudimos apagar motores ni había camiones de calefacción. Drenamos combustible directamente de nuestros tanques para darles a los vehículos en tierra la oportunidad de moverse. De los cientos de heridos, solo rescatamos a 5. Tripulantes sobrevivientes de una aeronave derribada. Eso era todo lo que llevábamos. Volamos a Stalino, recargamos municiones de infantería en carcasas de bombas, regresamos y las lanzamos a nuestras tropas rodeadas. La mañana del 23 de enero aterrizamos en Stalingrad.
Mientras descargábamos, llegaron cazas rusos. Abrieron fuego. Salté y respondí con una ametralladora. 15. De alguna manera, ninguno de nosotros fue alcanzado. Ninguno de los heridos fue alcanzado. Pero al apresurarnos para ponernos a salvo, se oyó un golpe sordo y desagradable. Nos volteamos y vimos un cuerpo cayendo, sin cabeza, cerca de la hélice giratoria del motor izquierdo. La sangre cubría el tren de aterrizaje sin otros restos. Un gendarme cercano se puso pálido. Encontramos e identificamos el cuerpo. Hubo un momento de silencio, pero no había tiempo para lamentar. Los rusos podían regresar en cualquier momento. Nos forzamos a seguir descargando, venciendo el dolor con manos y corazones fríos. 8 hombres heridos abordaron la aeronave. Tantos otros que habíamos visto el día anterior, rostros que ahora reconocíamos, tuvieron que quedarse atrás. Había uno que recordaba especialmente. Tenía el brazo enyesado y nos miraba con esperanza silenciosa. De nuevo lo dejaron atrás. Al prepararnos para despegar, Adrián me pidió revisar la cola. Uno de los elevadores se dobló al aterrizar tras golpear nieve compacta de casi 40 centímetros de altura. Abrí la escotilla inferior del fuselaje, bajé a la escarcha y me dirigí hacia la parte trasera. Doblé el metal a su forma original con las manos y los dedos entumecidos, trabajando rápido. Al subir, noté movimiento. Un soldado herido entró detrás de mí. Se paralizó de miedo, ojos abiertos, suplicando en silencio que no hablara. Sabía que ya estábamos llenos. Sabía que no debía estar ahí. Pero en esa mirada, mitad pánico, mitad rendición, vi a un hombre que ya no temía a la muerte, sino a quedarse atrás. Asentí y no le dije nada a Adrián. Para cuando despegamos a las 10:45 ya habíamos estado en tierra durante 90 minutos. No vimos ninguna otra aeronave durante nuestro tiempo allí. Nunca sabré si aterrizaron más después de nosotros o si fuimos los últimos. Lo que sí sé es que más tarde ese mismo día los rusos tomaron la pista Stalingradsky. La última aeronave alemana salió de la ciudad. En los días siguientes seguimos volando. Entre el 24 y el 29 de enero realizamos 7 misiones más, lanzando contenedores llenos de pan, combustible y municiones en el bolsillo que se estaba colapsando. Nuestros últimos lanzamientos fueron en la noche del 28 y la madrugada del 29. Volamos el G-11 desde Novocherkassk, lanzamos a 300 metros, alcanzamos nuestras líneas y luego cruzamos el Volga y la estepa de Kalmuk antes de ascender de regreso. Para entonces, los soviéticos controlaban el centro de Stalingrado. El bolsillo sur seguía combatiendo y el del norte se reducía cada hora. En nuestro último vuelo, confirmaron por radio desde el cerco que los suministros llegaron a nuestros hombres. Fue un pequeño consuelo. Todos sabíamos que ya era demasiado tarde. Volé en 81 misiones durante la batalla de Stalingrado, 59 vuelos de bombardeo y ataque, 22 operaciones de suministro y evacuación. Cada una de ellas está registrada en mi bitácora de vuelo. Registros escritos a mano que aún conservo hasta el día de hoy. Se nos requería documentar cada salida, cada objetivo, cada resultado. Esos registros cuentan una historia en números, pero los recuerdos esos son algo completamente diferente. Varias veces escapé por poco de la muerte. Mi tercer escuadrón, bajo el mando del cabo Pedro Adrián, el mismo hombre que voló conmigo hacia el bolsillo, fue derribado el 5 de marzo de 1943, cerca de Marefa, en las afueras de Yarkov. La aeronave se estrelló envuelta en llamas, nadie sobrevivió. Ese día no estaba a bordo, estaba enfermo con fiebre. El sargento mayor Ramsberger ocupó mi lugar y murió por mí. Esta es la voz de 18 años atrapado en el ojo de la tormenta, mientras la ofensiva soviética devoraba al sexto ejército alemán, pasando de un tranquilo puesto de comunicaciones al rugiente infierno del cerco. Su historia relata el colapso interno, presenció la ruptura de las líneas rumanas, informó a generales como Paulus y von Seydlitz, y fue herido por metralla bajo un cielo en llamas. Congelado y herido, lo sacaron de Stalingrado envuelto en sacos de papel, siendo de los pocos que escaparon de la tumba. Su relato es de supervivencia, horror, pérdida y decisiones silenciosas de soldados jóvenes, tercos para rendirse y demasiado jóvenes para morir. Era casi medianoche del 17 de noviembre de 1942.
El frío aumentaba cada hora y la luna iluminaba inquietante la estepa. A las 10 de la noche estaba de guardia en la central telefónica del batallón, con relevo programado a las 0200 horas. Las líneas estaban tranquilas, sin interrupciones, solo el habitual zumbido de fondo de la guerra. Algunas compañías de primera línea reportaron algo extraño, un fuerte ruido de motor, un gruñido mecánico profundo que llegaba desde la distancia. Dejé mi puesto brevemente, salí al frío y escuché. Estaba ahí, distante, pero inconfundible. Se lo informé al ayudante y luego, justo antes de las 2:00, el horizonte estalló. Un estruendo de artillería y órganos de Stalin destruyeron a la tercera división rumana a nuestra izquierda. El ruido era indescriptible, como un infierno cayendo del cielo. Con la luna llena veíamos todo. Sábanas de fuego avanzaban ondulando, arrasando trincheras y puestos de mando por igual. Los rumanos huyeron, sus abrigos de oveja negra haciéndolos parecer una plaga de hormigas bajo las llamas. Tanques y vehículos de oruga los siguieron, avanzando directamente desde los sectores de Kletskaya y Serafimovich. La infantería los siguió en masa. Carros tirados por caballos arrastraban morteros y cajas de municiones. La punta de lanza de la ofensiva soviética había llegado y no se iba a detener. 2 días después, el 19 de noviembre, llegó un mensaje de la 44 a División de Infantería. Informé de inmediato a nuestro comandante de batallón. El sexto ejército está rodeado. El cerco de Stalingrado es un hecho. Las órdenes eran retirarnos. Desmantelamos la central telefónica, cargamos todo en el carro de caballos y nos fuimos. Como liniero me habían dado ropa especial de invierno, verde grisácea y blanca. Un anorak reversible acolchado con algodón para aislamiento. Solo en los escalones reparando cables necesitabas más que un rifle para sobrevivir. Ese traje probablemente me salvó la vida más de una vez, no solo del frío, sino de lo que venía. Durante la retirada pasamos por un enorme depósito de suministros. Estaba desbordado, lleno de equipo, raciones, ropa, todo lo que no habíamos recibido en semanas. Los soldados corrieron a las puertas. Los centinelas trataron de bloquearlos alzando sus rifles, pero algunos valientes avanzaron y advirtieron: «Apártate o muere». Los guardias desaparecieron. Adentro, los hombres llenaron sus abrigos con cigarrillos, coñac, lo que pudieran llevar. Yo pasé de los lujos y llené las piernas de mi traje con latas de sardinas portuguesas, cada una con su pequeña llave de metal. También tomé 2 botellas de coñac. Pensé que si este frío no cedía, una gota de licor en nieve derretida podría mantener mi corazón latiendo. No era solo saqueo, era supervivencia. El pan se volvió escaso. Una lata de sardinas al día, rica en aceite y grasa, era lo único que evitaba que mi cuerpo se congelara. El 21 de noviembre, la caballería rusa, con apoyo de infantería, atacó nuestra nueva línea en Berznaya Businovka. Sin el 177 batallón autopropulsado, habríamos estado acabados. Ellos mantuvieron la línea, tanque por tanque. El 23, nuestra nueva línea del frente estaba cerca de Golobayatal y Lutsianskoye. Me ordenaron explorar la zona y enviar informes por radio. Al amanecer en Akimaski, crucé un puente de madera hecho por nuestros ingenieros y fui al oeste a pueblos casi abandonados. Las tropas rumanas deambulaban sin armas. La mayoría ya se había rendido. Al caer la noche, encontré refugio en el piso superior de una pequeña casa. Me acosté con mi rifle en un brazo y mi radio presionada contra el otro, observando a los rumanos a mi alrededor. No confiaba en ellos. Me seguía preguntando: ¿me robarán o matarán mientras duermo? Al amanecer todo seguía igual. Pude haber escapado entonces. Sabía que aún había unidades alemanas al oeste del cerco. Pude hacerme pasar por rezagado, cruzar las líneas y desaparecer. Di la vuelta, crucé el Don de regreso al infierno. Encontré a mi batallón y reporté lo visto. Nuestro comandante preguntó si la división podía cruzar el puente. En teoría sí, pero en la práctica no. Poco tiempo después me llamaron. Un grupo de oficiales superiores estaba frente a mí, entre ellos el general von Seydlitz y el mariscal de campo Paulus. Que Freitafenska informe lo que vio, ordenaron. Fui claro: la situación en el puente del Don, la carretera, el colapso rumano y la dura realidad. Ese puente luego sería destruido por nuestros propios zapadores. Los rusos usaron sus restos para regresar por nosotros. Defendimos una nueva línea en Baburki. En nuestros flancos estaban los maltrechos restos de los regimientos 134 y 132. El batallón 177 de artillería autopropulsada
Contuvo a los blindados rusos y destruyó casi 100 T-34 en menos de un mes. Sin ellos estábamos perdidos. El 4 de diciembre los soviéticos lanzaron otro gran asalto blindado, pero lo repelimos. Contraatacamos la colina 124.5, avancé con el asalto y recibí un rebote en la muñeca izquierda. Un fragmento de acero. Mi mano se hinchó como un melón. La abrí con mi cuchillo para dejar que la sangre saliera, luego presioné la herida contra el casco frío de un vehículo blindado. Ese hielo salvó mi mano. El 12 de diciembre al atardecer atacamos para frenar una ruptura soviética. Eran las 17:00, un proyectil cayó a 100 metros a la izquierda. Uno cayó a 50 metros a la derecha y otro directo sobre nosotros. Vi un destello brillante, una luz color lila y luego silencio. Al despertar no podía mover mi lado derecho. Hacía 43 de pensé, así muero, me voy a congelar aquí. Éramos 7. Ahora solo otra persona respiraba, y apenas. Mi cuerpo estaba destrozado con 48 fragmentos de metralla incrustados desde el hombro hasta el muslo. Tenía 18 años. Y luego un sonido, un caballo resoplando, una voz tranquila dando órdenes. Un trineo pasó cerca. Grité, se detuvo. Una voz alemana preguntó si había alguien vivo. Respondí, solo uno más. Está gorgoteando. Nos llevaron en trineo a una pista de aterrizaje. Nos dejaron en una cabaña fría y nos atendieron esa noche. Tenía envenenamiento de sangre, sepsis y gangrena en la pierna. El joven cirujano del ejército, Jadinger, se negó a amputar y se arriesgó. Él cortó, drenó y limpió la herida. Conservaría mi pierna, pero el daño sería de por vida. Esa Navidad, los rusos declararon un alto al fuego y nuestros médicos pusieron algodón en ramas de cardo como árboles de Navidad. Nos dieron media barra de chocolate belga, algo de champán y la voz de Hitler en la radio pidiendo que dejáramos de trabajar. Descanso el 28 de diciembre, fui seleccionado para la evacuación. Nos sellaron en largos sacos de transporte de papel, apilados como sobres gigantes, para que no nos congeláramos a 50 grados bajo cero durante el vuelo. Primero enviaron a los hombres casados con hijos, luego al resto de nosotros si había espacio. Pasaron horas. La choza se vació. Me quedé solo en mi saco sobre la paja, pensando que se habían olvidado de mí. Escuché motores, los médicos regresaron, despegamos en la oscuridad rumbo a Solsk. Ahí nos descargaron en un enorme salón que antes se usaba para almacenar suministros para el frente. Ahora estaba vacío, era cavernoso pero cálido. Había literas, mantas, té, pan. Me atendieron de inmediato. Me limpiaron el muslo infectado, me dieron Marevanil Prontosil. De 10 a 20 pastillas enormes cada día me salvaron la vida, pero no había terminado. Empezaron a correr rumores, los rusos avanzaban de nuevo. Salsk caería en unos días. Nos subieron a un tren hospital y nos llevaron a Rostov, a una escuela adaptada. Camas con sábanas reales, comida que no podíamos terminar. Médicos con brazaletes grises de la Cruz Roja, ancianos reclutados, cirujanos militares y mujeres rusas, algunas enfermeras y otras doctoras trabajaban juntos. Una joven doctora rusa me examinó. Me regresó la fiebre, de nuevo envenenamiento de la sangre. Ya no quedaba sangre en almacenamiento y me estaba debilitando. Alguien preguntó, ¿de dónde conseguimos la sangre? Relato de Wilhelm Görke, artillero alemán testigo del colapso de Stalingrado, desde el frente hasta los campos de prisioneros. Desde su posición cerca del Volga, vio cómo el ejército rojo cerraba el cerco. Los puestos de mando caían uno a uno y fue de los últimos defensores antes de rendirse en las ruinas heladas. Pero su calvario real empezó tras la lucha. Despojado de todo, caminó descalzo por la nieve y lo enviaron en trenes de la muerte a los campos de la estepa del Volga. Esta no es una historia de victoria, es una historia de supervivencia, de ver a miles desvanecerse en silencio y de regresar a la vida cuando toda esperanza parecía enterrada. Este es el testimonio de Wilhelm Görke. La batería número 2 ya estaba dividida. La mitad de los hombres seguía de permiso. El puesto de control de fuego, cerca de la iglesia vieja y orientado al Volga, estaba bajo la supervisión del sargento mayor Grunewald. Nuestro puesto avanzado de observación de artillería estaba en una antigua casa de baños, que los rusos usaron como cuartel general
antes de que la capturáramos. Desde allá arriba teníamos una vista dominante. En los días despejados podíamos ver profundamente al otro lado del Volga. Veíamos a los rusos mover su artillería de día. En ese momento, el teniente Buster, nuestro comandante de batería, seguía de permiso. Durante su ausencia, el teniente Hildebrand asumió el mando y tras ser ascendido a ayudante, el teniente Beagle lo reemplazó. Yo estaba asignado en el puesto Vive, nuestro punto de observación avanzado, como operador de radio. Cada 10 días el sargento mayor Specht y otros 3 rotaban por la zanja donde el puesto estaba a solo 15 metros del enemigo. Las líneas entre nosotros y ellos eran tan cercanas que cada movimiento debía hacerse por trincheras poco profundas, bajo constante fuego de mortero. Nuestra batería seguía quedándose sin hombres. Cualquiera que no fuera absolutamente vital era reasignado a la batería número 1, que ya no tenía cañones y ahora actuaba como infantería junto al río. El 17 de diciembre recibimos la orden de destruir todo el equipo no esencial. Nos hicimos cargo de 2 cañones y marchamos hacia el sur, hacia donde los Panzers se habían reunido en preparación para un intento de ruptura para enlazarse con el cuarto. Ejército Panzer, pero justo cuando empezábamos a desmontar todo, la orden fue cancelada. Nos quedamos. A finales de diciembre y principios de enero, el teniente Buster finalmente regresó por aire. El teniente Beagle fue reasignado a la batería del Estado Mayor. Nuestro puesto de mando del batallón había sido trasladado a una antigua fábrica de combustible, situada entre el aeródromo y la Plaza Roja. El capitán Langner mandaba ahora. A principios de enero me retiraron del puesto de observador avanzado y me reasignaron al puesto de mando del batallón. El frente del Volga estaba más tranquilo, pero no en paz. Solo podíamos disparar artillería a objetivos confirmados, y solo 2 o 3 proyectiles. Mientras tanto, los rusos usaban baterías enteras para matar a un solo hombre. El aire era intensamente frío, de menos 25 a menos 30 grados Celsius. Clima perfecto para la Fuerza Aérea Rusa que sobrevoló todo el día. El viejo edificio de la oficina de mando fue convertido en hospital de campaña con una cruz roja visible. Los rusos lo bombardearon de todos modos y lo incendiaron con fósforo. La lucha en la estepa se acercaba. Hombres heridos y rezagados inundaban las ruinas de la ciudad. Ahora, todas las unidades estaban representadas. Los muertos y heridos vagaban entre las piedras rotas. Nuestro cirujano, el doctor Hengst, hizo lo que pudo con lo poco que tenía. Dimos las raciones que podíamos compartir. Nunca era suficiente. El 20 de enero, el puesto de mando del regimiento fue trasladado a nuestra ubicación. El teniente coronel von Stumpf asumió el mando con el capitán Schmidt como su ayudante. Una semana después, el 28, las fuerzas rusas rompieron las líneas y alcanzaron el Volga al sur. Perdimos contacto con los sectores del sur. Esa noche, el capitán Schmidt intentó huir por el Volga con algunos oficiales. No sé si lograron salir. Al día siguiente, 29 de enero, las últimas provisiones del comedor se repartieron entre los que quedaban en el puesto de mando. Los embutidos se repartieron la noche anterior. Esa tarde, un solo Panzer IV entró en la calle y abrió fuego contra las posiciones de infantería y morteros enemigas. Los rusos respondieron con todo. Su artillería bombardeó la calle y destruyó nuestro puesto de mando. El teniente coronel von Stumpf y el capitán Langner murieron ambos. Al caer la noche, abandonamos lo que quedaba del búnker y nos trasladamos a un sótano cercano, ya lleno de sobrevivientes de otras divisiones, incluyendo los restos del escuadrón de cazas, Jagdgeschwader-Udet, bajo el mando del capitán Dr. Munscheid. Habíamos sido pasados por alto durante los combates. Estábamos atrapados en nuestro pequeño bolsillo, rodeados por todas partes. Resistimos todo lo que pudimos, pero una vez que se acabó la última de nuestras municiones y que nuestros rifles fueron destruidos, ya no quedaba nada con qué luchar. Nos rendimos en la mañana del 30 de enero de 1943. Los primeros rusos que vimos no nos robaron. Nos ofrecieron cigarrillos y puros hallados en nuestro almacén capturado. Huayna Caput, Skora Damoy. Dijeron que la guerra había terminado y que pronto volveríamos a casa. Nos formaron a unos 200 papitos 50 y marchamos hacia el sur con un solo guardia. Después de una corta distancia, el guardia fue relevado. Fue entonces cuando comenzó el saqueo. Civiles y soldados nos rodearon, nos arrancaron cualquier cosa visible. Relojes, cinturones, guantes, incluso abrigos. Llegamos al camino del sur y nos dirigimos hacia Beketovka.
Una unidad soviética motorizada pasó junto a nosotros y cualquiera que no se apartara lo suficientemente rápido simplemente era atropellado. Después de varios kilómetros, nos sacaron de la carretera hacia la vía del tren entre Stalingrado y Beketovka. Allí nos dieron un pan para repartir entre 8 hombres y un arenque salado por persona. Esa fue nuestra comida por 8 días. Al regresar a la carretera, una unidad rusa nos esperaba. Todo lo que nos quedaba nos fue quitado. Algunos hombres perdieron sus botas y quedaron descalzos en la nieve a 30 Bilaris. Esa noche fuimos llevados al campo de Beketovka, miles de prisioneros amontonados en casas destruidas y sin ventanas, sin mantas, sin ropa de cama, solo pisos de piedra y hambre. Éramos 50.000 entonces. El campo tenía 2 viejos camiones Opel Blitz capturados. Su único trabajo era transportar cadáveres a los barrancos. Funcionaban todo el día. Había una cocina, pero solo alcanzaba para pocos. Algunos solo comían una vez por semana. La mayoría no tuvo esa suerte. A finales de febrero nos subieron a vagones de carga, de 80 a 100 personas por vagón. Había literas de tablones, un agujero en el piso para el saneamiento y una sola estufa de hierro, con un pedazo de metal sin filo para partir la leña. Para comer 2 rebanadas de pan duro y otro arenque salado. Sin agua. Si el tren paraba, los muertos se arrastraban y dejaban junto a las vías. Cuando finalmente llegamos, nos dividieron entre 2 campos, Bauer y Neumann, ambos en la antigua República Alemana del Volga. Los enfermos iban en trineos tirados por bueyes y guiados por prisioneras rusas de Bauer. El pueblo, antes hermoso, ahora era una prisión tras la deportación de sus habitantes. De los 1000 hombres alojados allí, 30 morían por día en las primeras semanas. Disentería, tifus, hambre. No había doctor, solo una enfermera rusa, impotente ante tanta muerte. En marzo de 1943 cerraron el campo Neumann y trasladaron a los sobrevivientes a Bauer. De los 2000 hombres que pasaron por ahí, solo 70 aptos y 150 enfermos seguían vivos. Yo fui uno de ellos. Para septiembre el campo Bauer también fue cerrado. Nos enviaron a Bols. Sobrevivientes nada más. La historia de Joseph Goebbels parece sacada de un sueño febril, excepto que todo fue real. En el helado infierno de Stalingrado, Goebbels no solo combatía a la infantería soviética, también escoltaba espías a tierra de nadie, se defendía de tropas mongolas bajo puentes y rescataba a camaradas heridos de nidos de ametralladoras empapados en sangre y fósforo. Su relato muestra una de las visiones más brutales y surrealistas de la guerra oriental, donde ni las órdenes, el honor ni la cordura eran seguros. Esto no es ficción, esto es Stalingrado visto a través de los ojos de un hombre que sobrevivió al fin del mundo. Estábamos agachados junto a las torres de agua, enterrados, con los oídos zumbando por el constante fuego de morteros soviéticos. No había a dónde huir, solo los cráteres de explosiones previas servían de refugio. Cada respiro traía polvo. Los bombarderos en picada estuca aullaban sobre nuestras cabezas de vez en cuando, pero incluso su furia se sentía como un susurro comparado con la resistencia inquebrantable a la que nos enfrentábamos. A las 13:00 llegó la orden: atrincherense. Era lo único que podíamos hacer. El 269 o Regimiento de Infantería soviético, atrincherado frente a nosotros, nos impedía avanzar sin piedad. No podíamos levantar la cabeza, así que permanecimos tirados como animales en hoyos, cráteres y trincheras rusas, atendiendo heridas, cubriendo muertos y esperando la oscuridad. Esa noche vimos nuestro destino. 10 bombarderos enemigos se alzaron en el este y volaron directo hacia nosotros con la mandíbula apretada. De repente, cazas alemanes atacaron y cruzaron la formación. En segundos, la mitad de los bombarderos cayó en llamas. El resto se desvió, aún con sus cargas, y desapareció hacia el este cruzando el Volga. Pudimos tener una vista perfecta si alguien se atrevía a asomar la cabeza sobre el cráter, pero no lo hicimos. Estábamos paralizados, olvidados por nuestra propia artillería, sin ayuda, solo caos y tierra. Para entonces, nuestra sección ya tenía muchas bajas. Algunos camaradas ya se habían ido. Otros gritaban y se retorcían en el lodo. Los médicos estaban agotados, tambaleándose entre los cuerpos, trabajando a ciegas entre el ruido y la oscuridad. Todo se mezclaba: disparos, saltos, cavar,
órdenes gritadas, cargar heridos, arrastrar cajas de municiones, reconectar líneas telefónicas cortadas, devorar un pedazo de pan o un trago de té amargo de tu cantimplora, disparar contra oleadas de rusos que cargaban una y otra vez. Cuando finalmente cayó la noche, nos retiraron. Una compañía de Jägers nos relevó para darnos descanso, pero incluso esa palabra ya había perdido su significado. Nuestro pelotón de vehículos con ruedas estaba reducido a 10 hombres apenas de pie, solo el 30% de su fuerza original. Al día siguiente encontramos refugio en la carcasa de un edificio cerca de las antiguas salas de preparación en el camino a Gumbrak. Nos llegó la noticia de que la colina 102 había sido atacada al amanecer por una de las incursiones más intensas hasta ese momento. Los bombarderos descendieron en oleadas y los Heinkel lanzaron una andanada tras otra de bombas. Nuestra artillería tronó sobre nuestras cabezas hacia los objetivos alrededor de la colina y el terraplén ferroviario del este, luego cohetes, luego granadas, luego rifles. A pesar de todo ese fuego y sangre, los rusos seguían manteniendo la colina. 2 días después recibí refuerzos, muchachos sin experiencia en combate, de los que te veían como si fuera solo otro ejercicio de campo. Pero la batalla por la colina 102 y la estación de tren del norte nunca se detuvo, y los croatas en nuestra división eran los únicos que avanzaban, empujando hacia el terraplén. Poco después, nuestro batallón fue disuelto. Mi compañía, desgastada y exhausta, fue incorporada a un asalto contra la sección norte de la estación de tren. Buscábamos rodear por la retaguardia a los defensores rusos de la colina 102. El 28 de septiembre atacamos, avanzando entre trenes en llamas y restos, moviéndonos de cráter en cráter. Con cobertura de artillería y de la Luftwaffe, avanzamos hacia la llamada raqueta de tenis, un bucle curvo en las vías del tren. Pero cuando capturamos el puente norte, el ataque se detuvo. Demasiados muertos, demasiados destrozados. Cambiamos a la defensa. Ese día, la colina 102 cayó en nuestras manos y restablecimos contacto con nuestros elementos aislados. Me escondí bajo el puente norte en la empuñadura de la raqueta de tenis. Fue una pesadilla. Los soviéticos estaban atrincherados en las ruinas de la fábrica láser y en la caseta de señales destruida cercana. La lucha era de casa en casa, de cráter en cráter, de ruina en ruina. Llegaron órdenes y mapas nuevos. Recuerdo a Hans Musberner, el sargento de suministros, acercándose entre cañadas bajo metralla. Siempre pensaba en los caballos, en cómo mantenerlos vivos y conseguir más avena. Le di una nota firmada autorizando recolectar alimento del silo recién tomado, usando una carreta y un pony de tiro. Si los rusos lo atrapaban con ese papel, me fusilaban o enviaban a Siberia por 25 años. Unos días después, el cabo Franz Reckberger me trajo mis siguientes órdenes: reforzar y mantener la posición avanzada de la compañía Jäger. Mi flanco derecho era el teniente Kumpfels y sus zapadores junto al Volga. A mi izquierda estaba el teniente Geisberg y su debilitada cuarta compañía de Jäger. El estado mayor de nuestro batallón se ocultaba en una gran tubería de alcantarillado bajo el patio de maniobras, de 300 metros, llena de ratas y aguas residuales, que llegaba al Volga, y los rusos también estaban ahí, a pocos metros. La tubería estaba cerrada al este para mantenerlos fuera. Igual, no habría pasado 5 minutos ahí. Los proyectiles retumbaban como truenos por la tubería y el olor de las lámparas de carburo se mezclaba con la podredumbre e inmundicia humana. Sin aire fresco, ni visibilidad, ni esperanza. Mi puesto de mando estaba bajo una locomotora de carga. Nos daba una buena protección contra las balas y podíamos cavar fácilmente en la tierra suelta debajo de las vías. Guardaba rifles entre los rieles y hacía agujeros en la tierra para almacenar equipo, radios y objetos personales. Incluso nos acostábamos en esos agujeros para dormir. Nadie se atrevía a construir una letrina. Cuando la naturaleza llamaba, usábamos la pala. Hacías tus necesidades, la tirabas, la limpiabas con arena y seguías. Un vagón letrina de acero cercano fue destruido por morteros mientras yo lo usaba y comenzaron a caer proyectiles. Apenas alcancé a meterme bajo el tren con los pantalones abiertos. Desde mi posición veía claramente el puente, las posiciones rusas y las ruinas de la planta al sur. Al sur, un tren calcinado estaba inclinado, marcando nuestro límite con los hombres de Kumpfel. Francotiradores se ocultaban en los restos y los equipos de ametralladoras en los pilares del puente. Los soviéticos venían casi cada noche, arrastrándose entre cráteres y escombros. Ningún tanque podía alcanzarnos. Los cráteres de los Stuka y los postes derribados hacían el terreno intransitable, pero la infantería, como fantasmas, se deslizaba entre ellos. Nuestras ametralladoras, llamadas por los rusos sierras de Hitler, nunca dejaban de disparar. Una noche los soviéticos trajeron un tanque ligero y lo pusieron junto a la caseta de señales. Mis hombres me preguntaron si debían atacar.
Empujé el cañón de 20 milímetros bajo las luces del puente. Yo, como cargador, disparamos el primer tiro. El retroceso me empujó. Disparamos más tiros y lo retiramos a tiempo. Luego nos atacaron con morteros. El tanque no avanzó. ¿Lo destruimos? No lo supimos, pero no volvió a disparar. Después, Rechberger volvió con un arma desconocida para nosotros, un fusil antitanque de cañón muy largo. Se requerían 2 personas. Una apuntaba y otra sostenía al tirador. Yo mismo lo disparé 1 o 2 veces y casi me disloqué el hombro. Nunca vimos el daño que causaba, pero nos daba esperanza de luchar. Eso era lo único que podías pedir en Stalingrado. Cuando sentías que aún había una oportunidad, aunque solo fuera una ilusión o no significara nada, porque aquí afuera, enterrados bajo hierro y hielo, lo que importaba no era sobrevivir, solo era llegar a la siguiente hora. El estruendo total de las explosiones recorrió el distrito industrial como una ola de furia desatada. Las bombas cayeron con precisión sobre el lado enemigo de la raqueta de tenis, justo en las ruinas cerca de la caseta de señales y la fábrica de metal de Lhasa, donde sabíamos que estaban concentradas las fuerzas rusas. La tierra se estremeció, columnas de humo se alzaron como fantasmas y el fuego de ametralladora de los soviéticos titubeó. Nos acurrucamos bajo el acero y los costales, cada hombre conteniendo la respiración y el corazón latiendo fuerte. El segundo grupo de bombarderos en picada llegó poco después, abriéndose paso entre la nube de metralla, intrépidos y magníficos. Ni siquiera los rusos podían mantener el fuego constante. Cuando el último Stuka se fue, el lado norte del patio de maniobras quedó cubierto por niebla negra y un suelo de acero y concreto destrozados. Los francotiradores enemigos guardaron silencio, cesaron los morteros y no hubo más gritos del otro lado, al menos por ahora. Nadie celebró. Ya sabíamos, lo habíamos visto antes. Los rusos nunca terminaban. Eran como una marea. Rompías la ola, pero el agua volvía. El silencio después era lo peor, un silencio denso, solo interrumpido por el crujir del metal y los gemidos de los heridos. Aprovechamos la calma para mover los cuerpos de ambos lados. El aire olía a sangre, combustible, polvo y carne asada. Supervisé el papeleo de la condecoración de Kastner esa tarde, garabateándolo mientras me agachaba junto a la locomotora bajo la luz que se desvanecía. Sus acciones salvaron al sector, incluso el teniente lo reconoció. Sin él no habríamos mantenido la cabeza de puente. Más tarde esa noche volví a subir al cráter debajo del puente norte. Mi puesto de mando, reforzado con sacos de arena y túneles más profundos, era un refugio frágil entre la ruina. Miré hacia arriba por una abertura sobre los que dormían. El cielo se oscurecía de nuevo. Pensé en la joven de piel blanca. Su perfume seguía débil en mi abrigo, sus ojos indescifrables y su propósito incierto. ¿Era ella la razón de los bombardeos intensificados? Había regresado caminando sobre el hielo para informar cada una de nuestras posiciones. Nunca lo sabría, pero sí sabía que mañana volveríamos a acabar, que más morirían. Algunos no veríamos otro atardecer. Vi una rata pasar, gorda por alimentarse de muertos, y sentí una extraña calma. Este lugar, la carcasa sangrante de lo que fue una ciudad, era el fin del mundo y el límite de la razón. Y aún así, cada día despertábamos para defender una línea que ya no podíamos definir. La guerra había cambiado aquí. Ya no era cuestión de gloria o victoria. Se trataba de no rendirse, de resistir una hora más, un puente más, un respiro más, y cuando llegara el momento, moriríamos donde estábamos. No por un Führer ni por Alemania, sino por nosotros mismos y los últimos restos de orden en un mundo enloquecido. Los Stukas descendieron aullando como demonios que gritaban desde el cielo. En la primera pasada bombardearon directamente el complejo de fábricas láser, donde los rusos estaban atrincherados. Tomé la radio de campaña y pedí el ataque. Dije que fue perfecto, una puntería sobresaliente. Después llegó la segunda oleada, con bombas más grandes. Mientras se lanzaban en picada, escuchábamos el silbido antes del impacto y luego todo el sector desapareció entre llamas y escombros. Los cañones antiaéreos rusos disparaban al cielo. Su metralla golpeaba los trenes destrozados a nuestro alrededor. Fuimos tragados al instante por una niebla asfixiante de humo y ceniza. El cielo se oscureció, nos ardían los ojos. El suelo vibraba con cada explosión. Después llegaron los Ju-88 con cargas más pesadas y sin visibilidad. El viento del norte llevó la nube de humo sobre nuestras líneas y trajo terror. Recuerdo haber pensado, ahora no pueden ver nada. Van a soltar las bombas a ciegas justo sobre nosotros. Los hombres se agacharon en pánico. Algunos gritaban,
y destellos rojos iluminaban el humo. Grité por la radio: están bombardeando demasiado cerca, pero mi voz se perdió entre el ruido. Luego silencio y finalmente un mensaje de la tripulación aérea: sin bajas. Buena suerte de soldado para usted, Herr Leutnant. Fuera. Eso fue todo. Durante días los rusos no atacaron. La artillería seguía bombardeándonos y sus cohetes Katyusha arrasaban nuestro sector. Un proyectil destruyó mi locomotora y rompió el tanque de aceite. Un fino hilo de aceite negro se deslizó hasta mi trinchera. Ya estaba ahí antes de notarlo, empapado en lodo negro, el uniforme arruinado y la cara cubierta como un minero de carbón. No había agua, así que usamos tiras de uniformes rusos para limpiarnos. Escuchamos un tiroteo tras nuestras líneas una mañana. Tartamudeo de ametralladoras soviéticas, rápida respuesta de las nuestras y luego granadas. Habían llegado por el sistema de alcantarillado a lo largo del Volga. Levantaron las tapas de las alcantarillas cerca de la estación de tren y rodearon algunos de nuestros puestos de mando. Creímos que la mujer de los abrigos de pieles blancos había traicionado nuestras posiciones, desapareció y poco después los ataques se intensificaron. Nuestras reservas repelieron el ataque por las alcantarillas, pero esa infiltración se volvió parte de la vida diaria en Stalingrado. Después vino otro horror. Proyectiles de fósforo. Oímos un golpe extraño y vimos chispas. Me asomé. La niebla que dejaron brillaba de color blanco. Casi era hermosa, hasta que la respiré. Mis pulmones se paralizaron. Pedí máscaras antigás, pero casi todos ya habían inhalado. Un soldado vino corriendo hacia mí, brillando con parches ardientes de fósforo por todo su cuerpo. Extendió la mano, sus manos brillaban de agonía, luego colapsó, convulsionando, y murió horas después debajo de la locomotora. No pudimos evacuarlo bajo el bombardeo. Tus padres nunca supieron cómo murió. Por la mañana, la mayoría teníamos ojos ardientes, pulmones inflamados y mucosidad gris saliendo de nariz y boca. Algunos vomitaban sin control. Nuestras heces se volvieron un líquido blanco. Aún así, no le dimos mucha importancia. Estábamos acostumbrados a la enfermedad. La ictericia y las alucinaciones se volvieron comunes. También tuve fiebre y dolor en las articulaciones, pero creímos que solo era la comida. Mantequilla rancia, agua contaminada, pan echado a perder. El 16 de octubre recibí unas astillas en la cabeza y el brazo. Nada grave. Pero ya no podía funcionar correctamente. No me había afeitado ni bañado en semanas, y ahora apenas podía mantenerme en pie. Así que le entregué la compañía a mi segundo al mando y me arrastré fuera, con la intención de regresar en unos días. No sabía que era la última vez que vería esa trinchera. Caminando hacia la estación de tren, un Il-2 soviético salió del sol y atacó una batería antiaérea cercana. En la plaza del pueblo me tiré al suelo entre los rieles del tranvía, con suerte de evitar las astillas. La aeronave fue alcanzada en su último pase. Estalló en llamas y una de sus alas cayó girando como hoja. Pasé junto a un tanque ruso calcinado en la Plaza Roja. En el regimiento, un cirujano cansado me inyectó y me indicó ir a la estación de curaciones en Gumrak. Gumrak parecía el infierno. Extremidades amputadas, apiladas y bañadas en químicos, mientras ratas mordían a los heridos. Los cirujanos dormían de pie, abriendo a un hombre y pasando al siguiente. Vi a hombres con heridas en el estómago drogados y tirados en el suelo. Me limpiaron y vendaron las heridas, pero seguía con fiebre y el estómago mal. Mi diarrea había empeorado. Me dolía el pecho, vomitaba todo lo que intentaba comer. Entonces llegó la noticia. Un avión ambulancia U-52 iba a salir marcado con la Cruz Roja. Me subieron a bordo, apretado entre heridos que gemían y temblaban de frío. Al cruzar el Don, 3 y L-2 nos interceptaron. No teníamos artillero de cola. El piloto preguntó si alguien sabía usar la ametralladora. Subí sobre los heridos con el corazón acelerado y cargué la cinta con manos temblorosas. Disparé cuando se acercaron, pero mis primeras ráfagas fallaron. Uno de ellos se desvió. Otro se acercó y solté una ráfaga larga. Vi chispas rebotar en su vientre y se dio la vuelta. El tercero no lo intentó. Tras el último ataque, desaparecieron. Yo quedé paralizado. El piloto me elogió, pero me desplomé donde estaba. Llegamos a Taganrog, en el Mar Negro, donde un tren hospital nos esperaba. Me subieron al tren a un enfermo, aún con dolor, mi cuerpo temblando de frío y agotamiento. Vomitaba después de cada intento de comer. Apenas recuerdo el viaje, pero recuerdo Stalingrado, a la chica con pieles blancas, las quemaduras de fósforo, el hedor a aceite y sangre, las ratas, los gritos, el frío interminable. Recuerdo el sonido de las palas raspando el suelo congelado, no para construir trincheras, sino para cavar tumbas.
Él estuvo hasta el final. Dietrich Goldbeck no solo presenció el colapso de Stalingrado, estuvo en el último búnker, rodeado de compañeros congelados, oyendo el Nibelungenlied en una radio moribunda mientras las paredes temblaban por la artillería soviética. Su unidad resistió casi sin munición, llevando suministros en trineos y enterrando muertos hasta que ya no pudieron. En las últimas horas destruyeron sus armas, cocinaron sus últimas raciones y se prepararon para caer, no en combate, sino en cautiverio. El relato de Goldbeck no es solo la historia de un soldado, es la voz del último suspiro de un ejército perdido. Para cuando los rusos rompieron la esquina noreste del recodo del río Don, a finales de noviembre de 1942, ya sentíamos un cambio. Fue entre el 19 y el 21 cuando finalmente cayó el martillo, primero en Bekatovka y luego más al sur, cerca de Krasnoarmysk. El cerco al sexto ejército inició y el 160 o batallón antitanques recibió nuevas órdenes. Mi primera compañía, al mando del teniente Mal, colocó nuestros cañones de 5 centímetros en posiciones fortificadas al norte, dominando el sector divisional sobre la vía férrea de Gumrak Este a la fábrica de tractores. Las otras dos compañías, con cañones autopropulsados de 7.60 y 2 centímetros más pesados, estaban atrás, ocultas bajo redes de camuflaje congeladas y búnkeres calefaccionados, esperando la orden de avanzar. Instalamos nuestro puesto de mando en una zanja a 2 kilómetros al sur de la vía férrea, cerca del cuartel general de la división. Todo estaba inquietantemente tranquilo, el suelo duro como hierro bajo nuestras botas, y cada día trabajábamos en nuevos búnkeres y trincheras, mientras veíamos acumularse la nieve sobre la estepa. Hace poco nos dieron un permiso. Habían pasado más de 20 meses desde que la mayoría de los hombres había visto su hogar, y el flujo constante de los afortunados que recibían permiso levantaba la moral. Claro, la ictericia nos golpeó fuerte y yo estuve postrado la mayor parte de octubre. Al iniciar la última batalla estábamos agotados. No creo que fuéramos más de 300 en total, quizá 280 o menos. En diciembre me uní al equipo de reconocimiento para buscar rutas de escape. Entonces aún creíamos en milagros. Vi Panzers pesados con cañones navales, soldados y cañones de 12.5 y 10.8 centímetros en chasis con orugas. Parecían monstruosos y absurdos, pero nos daban esperanza. Sin embargo, en nuestro sector norte, todo seguía mortalmente quieto. A diferencia del frente occidental, donde los soviéticos atacaban casi diario, nosotros solo podíamos construir y esperar. Los ingenieros de las Obras Públicas y Transportes seguían cavando y abriendo trincheras, tratando de profundizar las líneas. Entre la estática, nuestras radios captaban conversaciones de unidades fuera del cerco y soldados que volvían de permiso o convalecientes ahora en Stalino. La mayoría nunca pensó ver el año nuevo dentro del caldero. Nadie imaginó que el cerco resistiría. En Nochebuena teníamos muchas expectativas y alegría. El mayor Ryman recorrió cada posición de armas con cigarrillos, chocolate y un trago de brandy. Esa noche nos reunimos en el búnker junto a un árbol pequeño e intentamos olvidar lo difícil que era afuera. Llegaron cartas y al sonar débilmente las campanas de la catedral por la radio, un silencio nos envolvió. Por unas horas parecía que estábamos en otro mundo. Los Hiwis, auxiliares rusos, se mantuvieron extrañamente firmes. Cortaban leña, mantenían vehículos y lavaban ropa a cambio de sobras de comida. Sabían que estábamos rodeados. No mostraban señales de rebelión. Su mayor miedo era ser liberados y no querían quedarse atrás. En Nochebuena reuní hacia algunos y les ofrecí cigarrillos y machorca capturada. Uno de ellos me miró y dijo que sabía la verdad, que estábamos acabados, pero aún así quería quedarse con nosotros. Esa noche me invitaron a su pequeño refugio y cantaron sus canciones, sus voces como fantasmas flotando sobre la nieve. La noche de Navidad lo arruinó todo. Un asalto soviético golpeó el flanco derecho de nuestra división y lograron avanzar. Lo remendamos desesperadamente, sangrientamente, perdiendo terreno y hombres. Los días siguientes se mezclaron unos con otros. Viento amargo, bombardeos constantes, trincheras perdidas, recuperadas y luego perdidas de nuevo. La congelación cobró dedos, pies y la cordura. Finalmente disolvieron nuestra tercera compañía. Los pocos sobrevivientes se unieron a las otras dos. El teniente Kreutzberg, serio, fue enviado a la retaguardia para conseguir comida para nosotros. Pero para el 10 de enero, cuando los soviéticos lanzaron su última gran ofensiva, ya no importaba. Nuestras trincheras no resistieron.
Tras la caída de Pitomnik, el frente occidental colapsó hacia Gumrak y tuvimos que abandonar todo lo construido. Trasladamos nuestro puesto de mando a la muralla tártara al este de Gumrak. Fue ahí donde el mayor Rayman regresó de una conferencia de comandantes, con la mirada oscura y la boca seria. «Estamos solos», dijo en voz baja. Kalmyk se interpuso entre nosotros y el frente. 300 kilómetros, tal vez más. «El Cáucaso podría estar ya perdido». Traté de negarlo. Le dije que resistiríamos. Siempre lo hacíamos, pero en el fondo lo sabía. A pesar de que la desesperanza se apoderaba de nosotros, los hombres seguían luchando con una determinación que desafiaba la razón. Los suministros escaseaban. La munición debía llevarse a pie. Los heridos se acumulaban en los búnkeres, temblando de frío y dolor, pidiendo morfina. Las unidades de retaguardia combatían para darnos tiempo. El teniente Flieger, el oficial de suministros, lideró una defensa improvisada con cocineros, herreros y mecánicos. Rechazaron a una patrulla rusa y salvaron nuestras reservas finales de combustible y municiones. Así, él obtuvo la Cruz de Hierro. A principios de febrero nos habían empujado hasta el límite, literalmente. Defendimos la última línea en una quebrada al oeste de la fábrica Barracadi. Solo nos quedaban los búnkeres improvisados en la nieve, hechos por las tropas de logística. El cerco a nuestro alrededor se dividió en 3 partes aisladas. La nuestra al norte, dirigida por el general Stricker. Los días eran indescriptibles. Heridos quedaban en la nieve para congelarse. Los hambrientos caían en ventisqueros y no se levantaban. Seguíamos aferrados a las armas, aunque algunas se congelaban o atascaban. Cuando llegaron los soviéticos, disparamos hasta el final. Nadie escapó de la congelación ni de las heridas. En el último ataque estaba recargado en un banco de nieve, rifle en las rodillas y manos temblando. El enemigo avanzaba y seguimos disparando. El último puesto de mando estaba en un búnker junto al 92 o regimiento de infantería motorizada. Algunos vehículos seguían moviéndose, pero uno a uno fueron destruidos. El último aeródromo cayó. Por la noche, aviones de transporte sobrevolaban en círculos, lanzando paquetes, a veces para nosotros, a veces para los rusos. Ya no había frente, solo grupos de hombres congelados, enterrados en nieve y humo, esperando el final y aún creyendo que llegaría ayuda. En los últimos días no podías moverte. El cerco a nuestro alrededor se había vuelto tan estrecho que incluso un solo paso sobre la superficie era suficiente para atraer fuego. Cada proyectil, cada bala, sentías que llevaba tu nombre. La munición casi se había acabado. Algunos de nuestros cañones antitanque aún tenían municiones, pero pocas. La mayoría ya estaban en silencio, destruidos o sin proyectiles. Contábamos las balas, aferrándonos a cada una como salvavidas. Por la noche, algunos hombres llevaban trineos con pan, municiones y otros objetos a la barranca. A veces solo había latas o nieve para derretir. Era sobrevivir cada hora. El 30 de enero empezó la peor tormenta de fuego de artillería hasta ahora. El cielo se abrió y nuestras trincheras se perdieron entre humo y metal chirriante. En el búnker oímos el receptor de la Wehrmacht crepitar. Los bolsillos del sur y centro se rindieron. Ya no existían. Luego, como guiándonos al abismo, pusieron la canción de los Nibelungos. Yo solo me quedé sentado, mirando la pared. No lo podía creer. No podía creer que todo había terminado. Hasta ese momento habíamos enterrado a cada hombre que caía en nuestro sector, aunque solo fuera envolviéndolo en una manta y empujándolo bajo la nieve. Eso también se detuvo. Ahora los proyectiles caían en patrones. Uno tras otro, proyectiles antitanque de 7.60 y 2 centímetros golpeaban nuestro techo. De alguna manera, nuestro búnker resistió. No podíamos llegar a los heridos. La última cocina de campaña fue destruida, hecha pedazos de hierro carbonizado. La comida se preparaba por turnos y se repartía en latas abolladas a lo largo de la línea. El 1 de febrero los soviéticos atacaron 2 veces más. Nos bombardearon y luego llegaron con tanques y soldados. Los KV, como fantasmas, se deslizaban entre los montículos de nieve, invisibles hasta que casi estaban encima de nosotros. Pero resistimos. Rechazamos su ataque con nuestras últimas fuerzas. Al disiparse el humo, vimos sus bajas. Muchos muertos, congelados en la nieve, aún con los rifles en las manos. Y ya estaba hecho. Esa noche, la división dio su última orden. Destruyan las armas, no ofrezcan resistencia. Había llegado el final, y extrañamente, la noche estaba tranquila. No era pacífica, solo vacía. Una ametralladora sonó a lo lejos. Compartimos lo último que teníamos: la comida, el calor y las palabras que nos dimos. Cocinamos por última vez. Quemamos cada papel, y uno por uno dejamos nuestras armas.
Tocaron esa canción toda la noche, una y otra vez, la marcha fúnebre de los Nibelungos, como si el pasado nos saludara antes de desaparecer. Antes del amanecer, los hombres de las trincheras avanzadas volvieron. Querían acompañarnos al final y no morir solos. No hablamos mucho. ¿Qué podíamos decir? Alrededor de las 6 de la mañana los vimos filas de infantería soviética avanzando por la nieve. No se disparó ningún tiro. Un trapo blanco ondeaba desde el búnker del 92. Los rusos llevaban chaquetas blancas y sus metralletas como si fueran hoces. Cuando llegaron a nosotros, gritaron órdenes en un ruso áspero y gutural. Destrocé la radio con un hacha y luego seguí a los demás afuera. Fui uno de los últimos en salir del búnker. Éramos unos 70 afuera, varios heridos, cojeando o con extremidades congeladas envueltas en trapos. Permanecimos en silencio, respirando y existiendo. Entonces el comandante de Aruptailun dio un paso al frente, levantó la mano en un último saludo. Nos quedamos ahí, inmóviles, mientras él nos miraba a cada uno. Y eso fue todo. 2 de febrero de 1943. Ese fue el final de nuestro batallón antitanques. Ese fue el final de todo. Tras silenciarse los cañones en Stalingrado, no llegó la paz, sino algo más frío e implacable. Para los restos destrozados de la que alguna vez fue la orgullosa Sexta Armada, la rendición no fue el final del sufrimiento. Fue solo el comienzo de una nueva clase de tormenta. Al reunir prisioneros en febrero de 1943, las fuerzas soviéticas enfrentaron un sombrío dilema. El ejército rojo y la población civil también sufrían hambre. Muchos soldados estaban desnutridos. Familias enteras en toda Rusia habían pasado semanas sin pan. Así que la idea de alimentar a los invasores alemanes capturados, hombres que habían incendiado aldeas, saqueado hogares y traído una destrucción inimaginable, se sentía como un insulto para cada madre soviética en duelo. Había gran resistencia a compartir comida. Muchos prisioneros alemanes pasaban días sin raciones. En ese momento casi no habían comido en 2 semanas. Lo que recibieron fue lamentable. Un pan para 10 hombres, una sopa aguada con unos cuantos granos de mijo y quizá un pescado salado. Para los heridos, sin excepción, el hambre era una lenta sentencia de muerte. Y aún así, el hambre no era el mayor temor. En la mente de los doctores atrapados en el Kessel, era la enfermedad, especialmente el tifus, lo que atormentaba sus pensamientos. Habían notado los primeros casos, pero no se atrevían a hablar por miedo a causar pánico masivo. Hospitales en túneles intentaron aislar casos. Difteria aquí, tifus allá, pero no había estaciones para despiojar. Muchos de los soldados soviéticos y civiles locales estaban infestados de piojos. Era solo cuestión de tiempo. Miles murieron sin ganas de vivir. Volver a casa parecía un mito, no una posibilidad. Alemania ahora era un sueño lejano, y para muchos la muerte llegaba suavemente, incluso misericordiosamente, no en agonía, sino en apatía, un silencioso deslizamiento hacia el abismo. Sin embargo, unos pocos se negaron a irse en silencio. Algunos se aferraban a la vida por pura terquedad, otros por la religión, o simplemente por el pensamiento de algún día volver a ver a su esposa o a su hijo. Fueron estos hombres, aquellos que se negaron a morir en la miseria, quienes tuvieron una oportunidad. Aunque pequeña, la marcha al cautiverio fue tan brutal como la batalla. Lo que siguió a la rendición fueron las infames marchas de la muerte. Columnas de hombres, descritas por los sobrevivientes como fantasmas en harapos, ojeaban a través de las ruinas de Rusia. Las temperaturas bajaron a -30. No había comida, no había agua, no había refugio. Marcharon 5 días seguidos, deteniéndose solo para dormir en la nieve o en ruinas que habían bombardeado. Los disparos resonaban en el aire frío. Los lentos, heridos o enfermos que no caminaban eran ejecutados o abandonados. Los hombres caían en la nieve y no se levantaban. Sus compañeros, muy débiles, solo seguían avanzando. Las columnas parecían procesiones fúnebres para los vivos. Algunos se turnaban por la noche, trotando o parados como caballos bajo una manta para compartir el calor y mantenerse despiertos. Pero cada mañana había más muertos. Una unidad alemana salió marchando con 1.200 hombres. Solo 120 llegaron vivos a Bekatovka. Ese lugar, Bekatovka, se convirtió en un nombre de terror. Una puerta al infierno. Más de 50.000 prisioneros llegaron al campo en pocos días.
Los oficiales soviéticos admitieron que la situación era extremadamente crítica. No había transporte adecuado. Los camellos transportaban agua y los prisioneros dormían 40 por cuarto. Los piojos infestaban sus cuerpos. La disentería, el tifus y el hambre arrasaban las chozas. Un doctor reportó una pared de cadáveres apilados de casi 2 metros de alto y 100 de largo llamada la montaña de cuerpos. Algunos días morían 60 prisioneros cada mañana. Sacaban los cuerpos congelados como si fueran basura. Un doctor austriaco escribió: nada para comer, nada para beber. La nieve sucia y el hielo con orina eran lo único para calmar la sed insoportable. El canibalismo fue el último recurso. Tiras de carne de cadáveres congelados se hervían y vendían como carne de camello. Quienes la comían se enrojecían, una marca de vergüenza o supervivencia. Los guardias soviéticos intentaron detenerlo con pistola, pero el hambre ya era más fuerte que el miedo. La disentería asfixiaba a los hombres en las letrinas. El hedor y la suciedad eran insoportables. Pero incluso en tanta miseria aparecían extraños momentos de humanidad. Un joven aristócrata, antes un conde rico, fue reconocido por un soldado campesino que lo veía pasar en un auto deportivo rojo. «Si tienes hambre», dijo el campesino, «puedo ayudarte». Trabajó en el hospital del campo y compartió las cortezas de pan sobrantes. Ese acto salvó la vida del conde. Pero muchas veces la supervivencia dependía solo de la biología. Los hombres grandes y musculosos, antes invencibles, fueron los primeros en morir. Solo los delgados y fibrosos solían sobrevivir. Las raciones no eran proporcionales. Un hombre fuerte y un campesino de 54 kilos recibían igual porción de pan. En este mundo al revés, la pequeñez es fortaleza. Cuando llegó la primavera, los soviéticos empezaron a trasladar prisioneros por todo el país. Los generales viajaron primero en vagones acolchonados y cómodos. El rango tenía privilegios. Estos eran los mismos hombres que antes gritaban que lucharan hasta la última bala, ahora tomaban té y viajaban hacia el este. Para los soldados comunes el viaje era un infierno. Iban apretados 100 por vagón de tren con un solo agujero en el piso como baño. Sin comida ni agua, solo pan seco, pescado salado y esperanza de no congelarse. Algunos trenes tardaron 25 días en llegar a su destino. En un vagón solo sobrevivieron 8 hombres. Los hombres lamían la escarcha de las paredes para sobrevivir. Otros morían silenciosamente en la noche. Sus cadáveres se apilaban cerca de la puerta para ser arrojados en la siguiente parada. Los guardias soviéticos gritaban «Skolko kaput». ¿Cuántos muertos? Los que sobrevivieron fueron enviados a lugares como Bekabad, cerca de Tashkent, u Oranki, cerca de Gorki. Las condiciones variaban. Algunos prisioneros se encontraron cavando presas bajo las montañas de Perm. A algunos los raparon, desinfectaron con polvo venenoso y los enviaron a refugios de tierra. Algunos encontraron desertores alemanes como guardias soviéticos, más crueles que los rusos, según sobrevivientes. Unos pocos afortunados llegaron a Chuama, donde hallaron mejores condiciones, incluso una alberca. Los italianos cazaban gorriones para sopa, pero lo peor seguía en Stalingrado. Los obligaron a Bassam a arrastrar botes rotos desde el Volga, limpiar escombros y enterrar muertos. Incluso durante la reconstrucción, el primer edificio restaurado. Fue la sede del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la Policía Secreta Soviética. Los prisioneros alemanes veían cómo mujeres hacían fila afuera para llevar comida a sus familiares detenidos por el régimen de Stalin. Un soldado alemán dijo: «Sabíamos que seríamos prisioneros ahí por mucho, mucho tiempo». Y así fue. La mayoría no volvería a ver su hogar en 10 años. Para decenas de miles, ese regreso nunca llegó. Lo que acaban de ver fue solo un vistazo al sufrimiento soportado por decenas de miles de hombres que marcharon hacia Stalingrado y nunca regresaron. No eran solo soldados, eran hijos, hermanos, padres, seres humanos que en sus últimos momentos fueron despojados de todo. Valor, dignidad, incluso de sus nombres, reducidos a números, apilados en silencio bajo la nieve. Es fácil hablar de la guerra en términos de estrategia, victorias y derrotas, pero detrás de cada estadística hay un rostro, una voz, una historia que merece ser recordada. Me alegra compartir esto contigo hoy, no para glorificar la guerra, sino para recordar su terrible costo. Si esta historia te conmovió, si crees que estos hombres nunca deben ser olvidados, por favor suscríbete al canal.
Eso ayuda a mantener vivas sus memorias y me permite seguir trayéndote el lado humano de la historia que tantas veces se pierde entre el ruido. Deja un comentario abajo con tus pensamientos, ¿qué fue lo que más te impactó? Y si quieres apoyar aún más el canal, considera compartir este video con alguien que necesite verlo. Gracias a mis patrocinadores de Patreon, encuentra más abajo y gracias por ver. Nos vemos en la próxima aventura.